Bueno, antes de empezar, pues es muy importante recordar que la columna vertebral eh, cuenta con 4 curvaturas naturales anteroposteriores. Como se puede ver en la imagen, esta sería la cervical, la torácica, lumbar y sacra. Estas curvaturas junto con los discos invertebrales pues van a ayudar a lo que es a la absorber y distribuir los esfuerzos que se presentan en las actividades diarias. Nos ponía como ejemplo como caminar o actividades más intensas, tales como correr o saltar. La siguiente, por favor. La columna vertebral, pues como ya lo mencionaba, está dividida en varias secciones. Las vértebras cervicales, que estas van a formar el cuello, las vértebras torácicas, que comprenden la porción del tórax y tienen las costillas en ellas, las vértebras lumbares, estas son las vértebras restantes que están por debajo del último hueso torácico, y las vértebras sacras, estas están rodeadas por los huesos de la pelvis y el coxis y van a corresponder a las vértebras terminales. La siguiente. En sí, la definición de escoliosis nos mencionaba que son las desviaciones laterales y permanentes de la columna vertebral que van a estar acompañadas de rotación en los cuerpos vertebrales. Puedes cambiar. Y van a existir 2 tipos. Se va a clasificar en escoliosis estructural y escoliosis funcional. En la estructural, pues como su nombre le indica, pues van a estar alteradas las estructuras de la columna, en lo que entran las vértebras, ligamentos, músculos, y pues no corrigen voluntariamente ni en decúbito. Y la escoliosis funcional, pues se observa una desviación del eje de la columna vertebral, defectos de posturas, contracturas, diferencia de longitud de las extremidades inferiores, y pues en este tipo de escoliosis no se produce modificación de las estructuras anatómicas y no se verifica la rotación vertebral. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Hablando de la etiología de la escoliosis, vamos a ver que se pueden clasificar en varios tipos. Las congénitas son consecutivas a una malformación vertebral, ya sea por defectos en la formación, como por ejemplo hemivértebras, vértebras cuneiformes o defectos en la segmentación. La hemivértebra es la más frecuente. Generalmente la escoliosis es rápidamente progresiva desde el nacimiento, por lo que son visibles desde una edad temprana y su diagnóstico es oportuno. Únicamente aquellas que provocan una deformidad escasa se van a diagnosticar hasta la edad adulta. Siguiente, por favor. La escoliosis idiopática se define como una escoliosis donde no se encuentra una causa específica que explique el desarrollo de la deformidad. Regularmente es un diagnóstico de exclusión, o sea que pues cuando se han descartado otros orígenes de la patología se llega a que es una escoliosis idiopática. Este tipo de escoliosis se va a subdividir a su vez en 3 categorías, basándonos en la edad en la que fue detectada la deformidad. Infantil va de 0 a 3 años, juvenil de 4 a 9 años y de adolescente a partir de los 10 años. Las formas infantil y juvenil en ocasiones se toman en conjunto y se denomina escoliosis idiopática de presentación temprana. Y pues la de presentación adolescente, escoliosis idiopática de presentación tardía. La escoliosis de adolescente es la forma más común de presentación, siendo de aproximadamente 80-85% de los casos, y se ha visto que existe una predisposición hereditaria con predominio en mujeres adolescentes de 6 a 1 con respecto a los varones.
Ahora sí, la siguiente, por favor. Ok, hablando de la escoliosis adquirida, pues estas obedecen a distintas causas que van a alterar la estética, el equilibrio muscular o el crecimiento vertebral. Se dividen en dos, estáticas y musculares. Las estáticas son, pues, estas van a alterar la horizontalidad de la primera vértebra sacra y esto a su vez va a provocar la incurvación de la columna, como pues puede ser el acortamiento de una extremidad pélvica, la luxación congénita de la cadera, la atrofia unilateral de los músculos glúteos, una simetría congénita de la quinta vértebra lumbar, etc. Y las musculares pues se va a dar cuando la anulación de grupos agonistas va a permitir el predominio de los antagonistas. Siguiente, por favor. Bueno, en la neuromuscular, la deformidad de la escoliosis ocurre en pacientes con patologías de origen neurológico o musculoesquelético. Por ejemplo, en las neuropáticas vamos a ver que, por ejemplo, por alteración de la neurona motora superior, puede ser una parálisis cerebral o ya sea de la neurona motora inferior, pues poliomielitis. Y en el caso de las miopáticas, una distrofia muscular. En estos casos, en la escoliosis neuromuscular, debemos recordar que la mayoría de las personas presentamos asimetría en la longitud de las extremidades pélvicas, principalmente de menos de 1 centímetro, lo cual no influye en desarrollar una escoliosis, pero pues cuando esta se desarrolla, la asimetría generalmente es mayor de 2 centímetros. En la mayoría de los casos de escoliosis neuromuscular, el paciente regularmente presenta otros síntomas de la enfermedad subyacente que pues nos van a ayudar a esclarecer el diagnóstico. Siguiente, por favor. En la neurofibromatosis, bueno, esto es, son un grupo de enfermedades autosómicos dominantes que se caracterizan por manchas café con leche, neurofibromas dérmicos y tumores del sistema nervioso central y periférico. Existen 3 tipos, pero es la tipo 1 la que provoca alteraciones óseas que se van a dar en un 30% de los casos, siendo el espectro clínico bastante amplio. Y del 10 al 20% puede ser una patología ósea tipo escoliosis, ya sea leve o más intensa, con posible displasia vertebral, acompañante que afecta pues incluso a los niños. Siguiente, por favor. Y también podemos encontrar pues otra clasificación en donde vamos a poner las que son menos frecuentes y pueden ser trastornos mesenquimatosos como el síndrome de Marfan, enfermedades reumatoideas, escoliosis traumáticas, contracturas vertebrales, infecciones o trastornos metabólicos como es el raquitismo. Siguiente, por favor. Entonces vean que la idiopática nos dicen que es de las más frecuentes, ¿no? Recuerden que la mamá tiene el control de los niños hasta los 10 años más o menos. A los 10 años, si todos ustedes se acuerdan, ya no quieren que los vaya la mamá, ¿verdad? Entonces la mamá pierde el control y ahí es donde puede aparecer una escoliosis que la mamá no se dé cuenta que existe. Entonces, una de las razones es esa, ¿verdad? Que la mamá pierde el control del niño a cierta edad. Adelante. Bueno, ahora vamos a hablar sobre patogenia. Nos menciona que cuando se inicia la escoliosis, la curva que aparece primero se le denomina curva primaria o curva mayor, la cual se caracteriza por tener más grados
y se corrige menos en las dinámicas. Otra, por encima y por debajo de la curva primaria se originan dos sendas curvas llamadas secundarias, o menores o compensatorias. Estas aparecen más tardíamente y corrigen más por ser móviles. Son de menor magnitud que la primaria. También nos menciona que simultáneamente se produce la rotación de las vértebras comprendida en la curva. Bueno, esta rotación produce un arrastre hacia atrás de las costillas y origina una jiba costal, característica de las escoliosis estructurales. La vértebra que ocupa el centro de la curva es la más alejada de la línea media y la más rotada. A esta se le denomina la vértebra ápice. Las vértebras situadas en los extremos de la curva son las vértebras límite, ya sea a nivel superior o inferior. Bueno, como podemos observar aquí en la imagen, bueno, nos menciona que en la escoliosis hay una desviación lateral en el plano frontal asociado con una rotación. Como podemos ver en la imagen, donde está marcado con líneas rojas, como las caras van rotando a nivel de esta malformación. Si se fijan bien en la imagen de en medio, en la imagen que está ahí en medio, me gustaría que me dijeran qué les llama la atención de las vértebras lumbares. ¿Qué les llama la atención de las vértebras lumbares? ¿Podría ser la separación? ¿Están rotadas? ¿Cómo se dio usted cuenta que están rotadas? Ah, porque parecen ¿Por qué dice que están rotadas? una carita. Las vértebras tienen como dos ojitos al lado. Pues no sé, por la apófisis transversa, o no. ¿Quién le ve a la apófisis transversa? A ver, ¿alguien más, pues? Ahora sí estoy contento. Puede ser por las apófisis espinosas. Estamos todos completos. Es que estoy muy contento. ¿Perdón? Sí, puede ser por las apófisis espinosas, que se ven como más. No, puedes decir algo en tu marca y aquí está la imagen clara. Los de los agujeritos. ¿Te parece? Sí. Doc, ¿puede ser porque las transversas se ven hacia adelante? No. Sí, pues los orificios, pero son donde salen los... ¿Cómo se llama? A ver, Miller. ¡Cállate! Ahora sí no. Quizás podría ser porque las apófisis espinosas están lateralizadas a la derecha. Bueno, sí lo miro, pero no. Sí, no. Sí, no. Puede ser por los pedúnculos. Más claro, mucho más claro que está pegándoles de la cabeza y que no la ven. Puede ser por los pedículos, doctor. ¿Qué tienen los películas? Pues se logran ver aquí hacia abajo. No. Pues por el tamaño. Tampoco. A ver, ¿alguien más? Por ahí de los que nunca están. Es esos agujeritos que están abajo, a los lados.
Pues no me acuerdo cómo se llama. Lo... no, ya viste que en la parte de abajo se ve un agujerito. Pérez Sánchez Karen. Pero lo menciona Presente, doctor. que parecen dos ojitos. A ver, dígame. ¿No se le alumbra? Carlos Adrián Robles Arrazola. Doctor, podría ser de que, bueno, la apófisis transversa se ve como que lateralizada y además alcanzamos a ver un poco del cuerpo Es que de la no me acuerdo vértebra cómo que se ve llama esa afectada por estructura. la misma ¿Ve mi flecha no? lateralización. Sí, no, Ahí ¿quién me me- está ese señalando objeto. ahí algo? Eduardo, Eduardo. García Altamirano. A ver, Eduardo García Altamirano, ¿qué cosa ves ahí? Donde me estaba señalando. A ver, Eduardo, no muevas la flecha. Donde estaba la flecha, la quiero Es que ver. no lo tengo el cursor yo, doctor. Ahí sea. Es que tiene la flecha, pues es lo que pregunté, ¿quién está señalando? Ah, ok, yo puedo pintar, pero no tengo la flecha. Por eso que se ve ahí. Esa es parte de la apófisis de la... Lo dice entonces por la línea de la espalda, Los que se acabo ve de- igual las Te desviadas. los acabo de decir en lumbalgia. Hasta yo les estuve hablando de eso. Ah, ya recordé que no se debería ver el color de ese color negro. Se tendría que ver más claro. No, creí que ya la había atinado. Les dije algo del color, pero no fue de eso. ¿Qué es una proyección oblicua? No. Por los Se ve el perro de de la Madame apófisis transversa. Se ve el perro de Madame Chapelle. Yo pensé que eso era lo que me estaba señalando. Que se ve el ojo y se ve la oreja. Otra vez, ¿dónde está el ojo y la oreja? Es que yo no puedo. En todas las vértebras lumbares ahí se ve el ojo. Y en la de arriba se ve más fácil, mucho mejor. Sí, arriba. ¿Dónde? No, en la que sigue, ¿por qué se va al otro lado? En la que sigue superior a la que estaba señalando. ¿Quién tiene el cursor? Acá. No me engañen. En eso se ve bien ahí la oreja, la trompa y el ojo del perro de Madame la Chapelle. Entonces, si se ve el perro, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos del perro? Que si tenía collar era una espondilosis y que si estaba decapitada era una espondilolistesis. ¿Pero qué se necesita para poder ver el perro? La rotación del... ¿La proyección oblicua? Una proyección oblicua. Una proyección oblicua. Y esta es una proyección anteroposterior. Pero como la columna está rotada, se ve como si fuera una radiografía oblicua. ¿Le entiende o no le entiende? Sí, doctor. Aquí está el perro de Madame Chapelle. Y acuérdense lo que dijimos, lo que dijo el compañero que está hablando ahorita. Dice, hay una rotación de las vértebras. Para que sea una escoliosis estructurada, tiene que haber una rotación de las vértebras. Pues la rotación se ve en esta como si fuera una radiografía oblicua, cuando en realidad es una P. Pero las vértebras, como ya rotaron, se ven como si estuvieran oblicuas. Ok. Esto no es espondilolitis ni listesis, por tanto no tiene collar ni está degollado el perro. El perro está completo. Hasta les dije, si ustedes quisieran verlo en amarillo para que lo identifiquen. Muy bien. ¿Quién más? Ya cambió la diapositiva. Vaya. Bueno,
En cuanto a la anatomía patológica, nos menciona que por la acción de la fuerza de compresión en la concavidad de la curva de la vértebra, el ápice se presenta con un gran acuñamiento. Bueno, como consecuencia a esto hay una deformación del esqueleto torácico en el hemitórax y la convexidad disminuye de tamaño, como podemos ver en la imagen. Bueno, eh, debido a la malformación, el pulmón de ese lado se colapsa, alterando la función respiratoria. Bueno, también se produce una hipertensión arterial en el circuito menor con insuficiencia cardíaca debido a esta malformación. Lo que ya hemos explicado, como hay rotación, hay menor ángulo de lo que sería de las costillas y hay compresión de este lado. Bueno, en cuanto a la evolución, nos menciona que la escoliosis se agrava con el crecimiento. Por lo tanto, mientras aparezca más tempranamente la deformidad, tendrá más tiempo para progresar y será más grave. Bueno, la vigilancia del paciente se debe continuar hasta la edad adulta, cuando finalmente el crecimiento se ha completado como tal. Una manera de corroborarlo es buscando el signo de Risser, que nos indica que la osificación completa del núcleo epifisiario y la cresta ilíaca coinciden con la terminación del crecimiento de la columna vertebral. Como podemos observar en la imagen. Dependiendo del nivel de osificación, podemos decir que está a la mitad, 3/4 partes, o cuando está por completo sería número 5. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, la escoliosis no va a tener ninguna sintomatología. Puede que tenga dolor, pero van a ser mínimos y ocasionales. La consulta se va a dar ya que los padres van a detectar como que la espalda del niño va a estar asimétrico. En el adulto ya se puede presentar el dolor, pero ya va a ser por la artrosis y por los trastornos funcionales cardiorrespiratorios o neurológicos. Es muy importante revisar el paciente de pie, desde atrás, de costado y por delante, descalzo, sin ropa y con suficiente iluminación. ¿Le das a la siguiente? Bueno, para el diagnóstico, tenemos que marcar todas las apófisis espinosas, los bordes escapulares y las crestas ilíacas, para buscar las desviaciones evidentes. Nos podemos apoyar de la maniobra de Adams, así como se puede ver ahí en la imagen. El paciente tiene que estar de pie y flexionando el tronco. Esto nos va a ayudar a ver una jiba costal, así como se ve ahí como un levantamiento. En caso de que hay una rotación vertebral en las escoliosis estructurales. Le das a la siguiente. También se tiene que buscar el centro de gravedad, mediante el signo de la plomada. Una plomada que se va a sostener en la región occipital central, así como se ve en la imagen, y se va a dejar caer. En la escoliosis compensada, la plomada se va a mantener en el pliegue interglúteo, mientras que la descompensada se va a desviar a los lados. También debemos localizar la curva con exactitud, el segmento que afecta, la dirección, rotación vertebral, las curvas primarias y secundarias. Todo el examen se va a realizar, también se puede hacer sentado y en decúbito prono y supino. También se puede realizar con diferentes movimientos y contracción cefálica, buscando los cambios que estos producen para conocer si las curvas están fijas o móviles. Le puedes dar a la siguiente. Bueno,
Para el diagnóstico diferencial se debe realizar con todas las causas posibles de escoliosis. Dentro de esas puede haber escoliosis histérica, tumores o infecciones. Los signos de la escoliosis, para diferenciarla, pues, es de que va a haber hombros desnivelados, así como se ve en la imagen, hay uno más arriba que el otro. También las caderas van a estar desniveladas y la curvatura de la columna que ahí en la imagen se observa. Bueno, esta maniobra va a permitir observar el comportamiento clínico de la curva escoliótica. En esta se va a hacer una tracción vertical de la extremidad cefálica, así como se ve en la imagen A, que se va a hacer hacia arriba, que es la cabeza. Y también se va a hacer una prueba de flexión lateral derecha e izquierda. Bueno, en la imagen de arriba se ve la maniobra de Adams, pero ya desde una vista lateral. Y también se va a hacer una prueba de hiperextensión, con el sujeto en decúbito ventral. Esta prueba se va a realizar para valorar por medio de la hiperextensión, las curvas sagitales. Bueno, para los estudios complementarios vamos a ver que es el principal va a ser la radiografía simple. Se va a requerir un formato radiográfico especial que nos permite visualizar la columna completa, desde T1 hasta la pelvis. Tiene que ser anteroposterior y también lateral. Se van a tomar radiografías dinámicas con flexiones de extensión y flexiones laterales izquierda y derecha. Este estudio se tiene que repetir cada 6 meses para observar la evolución de las curvas hasta que el paciente alcance la edad adulta. ¿Le puede dar a la siguiente? Bueno, aquí podemos observar en la primera imagen, es una radiografía anteroposterior de un paciente con escoliosis. Como pueden ver, ahí se observa, ¿no?, la curva. Y en la segunda imagen, es una radiografía de columna tuctal que revela una escoliosis de concavidad derecha. Esta, si se ven, está como que la curva está completa en toda la columna. Y aquí no se van a observar lesiones óseas ni imágenes sugerentes de compromiso paravertebral. Y vean la segunda imagen, cómo los pedículos siguen estando a los lados y no hay ninguna rotación. En cambio, vean que en la primera se pierden muchas imágenes. En la de la izquierda se pierden imágenes. No se ve tan claro los pedículos, ni los ojos, ni la nariz. Yo digo que la columna tiene ojos y tiene nariz. En la de la derecha se ve bien, los ojos están a los lados y la nariz ahí en medio, que es la apófisis espinosa que ustedes dijeron ese rato, ¿verdad? Ahí está la espinosa en medio y los ojos a los lados. Así es como debe verse la columna. Adelante. Bueno, aquí va a existir un método para medir la curva, que va a ser el método de Cobb. Este es el más utilizado pues para medirla. Si se va a trazar, ¿cómo se realiza? Se trazan las tangentes o los límites superior e inferior de las respectivas vértebras límite, que ya nos había explicado que es donde empieza la curvatura y donde termina, y desde ahí se van a trazar líneas perpendiculares que al cruzarse van a formar un ángulo de la curvatura. Aquí se van a verificar lo que nos comentaba el doctor, se verifican lo que son las rotaciones vertebrales de acuerdo con la posición de los pedículos con respecto al contorno del cuerpo vertebral. Y pues según la localización de la curva mayor o la curva primaria van a existir 4 patrones principales, que es la curvatura torácica, donde la vértebra ápice va a estar en T7, la curva toracolumbar,
la vértebra ápice va a estar en T12, la curva lumbar, que la vértebra ápice pues va a estar en L3, o también puede existir una doble curva que pues va a ser mayor, la curva mayor torácica y la curva mayor lumbar. La siguiente. Esto era lo que les decía del ángulo. Aquí vamos a ver que hay una doble escoliosis, donde va a haber una curva mayor torácica y una curva lumbar. Y pues empezando con la curva de la escoliosis torácica, vamos a determinar lo que es el límite superior y vamos a trazar una línea. Después vamos a determinar el límite inferior y trazamos la otra línea. Y de ahí pues se trazan las líneas perpendiculares para determinar lo que es la rotación de la curvatura. Como ya les decía, la rotación la vamos a determinar a través de los pedículos con referencia a los cuerpos vertebrales. Aquí medimos el ángulo del escoliosis. Ajá. No la rotación. Sí, sí. Y así pues vamos a obtener el trazo y pues como se dan cuenta en la primera pues es de 65 grados, es donde se van a unir estas perpendiculares. Igual hacemos lo mismo con la escoliosis lumbar, que vamos a determinar su límite superior, el límite inferior, y de ahí pues volvemos a trazar lo que son las líneas perpendiculares, y pues donde se cruzan vamos a medir el ángulo, que es de 65 grados. La siguiente. Esto ya es en una radiografía donde podemos ver que hay una escoliosis torácica, y lo mismo hacemos, determinamos desde dónde empieza, trazamos la línea, dónde termina, trazamos la otra línea y ya trazamos las perpendiculares, y de acá pues sale un ángulo de 42 grados. No me lo cambie. A ver, Daniela La Parra, ¿me puedes decir si hay rotación en la zona donde están los ángulos? Que es la parte más severa de la escoliosis. ¿No está, Daniela? ¿No está por ahí, Daniela? No, Doc, está teniendo problemas con su internet. ¿Cómo? Está teniendo problemas con su internet. Erika Lara. Sí, doctor. Lo mismo, la misma pregunta. ¿Me la podría repetir, por favor? Ya me olvidé. ¿Cómo no le escuchó la pregunta? ¿Está tomando café o qué? No tomo café, doctor, pero es que lo oigo entrecortado, por eso pregunto. Ah, bueno. Ok. Que si hay rotación o no de los cuerpos vertebrales en la zona donde están los ángulos. Yo diría que no. ¿Por qué no? Paola Ruiz Falconi, el sople de tu compañera. Pues yo sí veo un poco rotado. Voy a señalar, espere. Es que no sé, pero aquí como que se empieza a ver que se rotan por la posición de los cuerpos. No, Pero, ya que acabamos de hablar pues de eso, no, ya hablamos de los cuerpos. bueno, pero yo no veo ningún perro. ¿Usted no lo oyó?
¿Mandé? No, yo lo que dije. No, que yo, o sea, no veo lo que comentamos hace rato al perro, así que supongo que no es tan rotada. Carlos Robles. Doc, no es porque se Yo ven los no ojitos. veo rotado. ¿Cómo? No lo veo rotado. Sí, acaba usted de decir que no se ven, que se ven bien los ojitos, ¿no? Ajá, Bueno. por eso mismo que dijeron. Muy bien, continuamos. Bueno, acá en esta imagen podemos ver a una mujer con escoliosis, en este caso pues es torácica, y pues en la segunda, pues ahí donde está señalando, no, en la otra, ahí, pues vemos que va a haber, o sea, las que están marcadas en azul pues son como tal la curvatura, y pues igual volvemos a hacer lo mismo, señalamos lo que es la vértebra límite superior, la vértebra límite inferior, y de ahí pues trazamos lo que son las perpendiculares y medimos el ángulo, que en este caso es de 90 grados. La siguiente. Bueno, ahora bien, en cuanto a las vértebras cervicales, el vértice de la deformidad va a estar entre C1 y C7. En las vértebras torácicas, el vértice se va a situar entre C7 y T1. Pues va a ser un grave perjuicio estético. ¿Por qué? Porque pues puede haber una desviación de la cabeza. En las vértebras torácicas, el vértice está entre T2 y T12, con mayor riesgo respiratorio, con una convexidad derecha generalmente. Y pues en las torácico-lumbares va a estar entre T12 y L1 y son evolutivas, más frecuentes de convexidad izquierda. En cuanto al porcentaje en las que estas se llegan a ver, pues dice que puede haber una o dos curvaturas mayores, una sola se llega a presentar en un 70%, dos en un 30%, una curva dorsal pues puede ser en un 25%, al igual que la lumbar, y la dorsolumbar en un 19%. Y pues ya la curva cervicodorsal pues es muy excepcional. La siguiente. Pues en estas radiografías podemos ver que hay una vista anterior de un paciente de pie de la columna toracolumbar que demuestra pues la curva muy acentuada, la curva mayor muy acentuada, y una vista lateral de pie de la misma paciente que demuestra la típica hiposifosis torácica. Ok, acá pues tenemos tres radiografías. La primera va a ser frontal, la segunda es de una inclinación derecha y la tercera pues ya es de inclinación izquierda. ¿Y para qué nos van a servir estas? Pues estas nos van a servir para valorar los rangos de movilidad y flexibilidad de la curva. Siguiente. Ahora bien, también nos mencionaba que está el ángulo costovertebral de meta, que pues esta es más que nada en una escoliosis idiopática infantil, y pues se hace formando una línea en la plataforma basal y sobre ella, como se ve en la imagen, y de la vértebra, y sobre ella una perpendicular. De esta última se van a trazar dos líneas, una sobre cada costilla, izquierda y derecha. Y de ahí pues se va a medir el ángulo, se resta y la cifra obtenida se compara con la radiografía que realizamos con los próximos 3 meses, como se ve pues en la imagen. Se trazan las líneas y de ahí pues se mide el ángulo. Y pues esto nos va a indicar si hay una escoliosis idiopática infantil, si va a ser resolutiva o progresiva. Siguiente. Pues hablando en cuanto a el estadio de Risser, este nos va a servir para ver la madurez esquelética, y acá pues se ve de acuerdo al núcleo de osificación de las crestas ilíacas que aparecen en la adolescencia cerca de la espina ilíaca anterosuperior y va creciendo, es decir, osificando hacia el sacro de manera simultánea con el crecimiento de la columna, y esto pues es el signo de Risser que ya les habían explicado.
Este signo de maduración ósea consiste en la osificación de la apófisis de la cresta ilíaca, que inicia de adelante hacia atrás, es decir, de la espina ilíaca anterosuperior a la espina ilíaca posterior-superior. Siguiente. Aquí está lo que se va a dividir, divide la apófisis de la cresta ilíaca en 4/4 y se habla de Riser 0 cuando no se haya ningún signo de osificación de la apófisis de la cresta ilíaca. Riser 1 si la osificación de la apófisis es del cuarto inferior. Riser 2 si es el segundo cuarto, Riser 3 si es el tercer cuarto, Riser 4 si es el cuarto posterior y Riser 5 si la fusión de la apófisis, si hay fusión de la apófisis con la ala ilíaca, como se ven las imágenes. Siguiente. Ahora, en cuanto al pronóstico, la escoliosis evoluciona durante el crecimiento esquelético con aumento progresivo de la curva de primer grado por mes en promedio, de acuerdo con el patrón que pertenezca. En la edad adulta, este puede seguir progresando lentamente como consecuencia del remodelado óseo sujeto a las fuerzas gravitacionales que indicen en él. La escoliosis del adulto, los adultos pueden tener, de acuerdo con el patrón de la... ¿Y por qué nos interesa el Riser? Porque pues es... Antes de que termine la adolescencia, aumenta 1 grado por mes. Después, cuando se osifique el grado 5, ya aumenta 1 grado por año. Hay una gran diferencia. Sí. Adelante. Ok, y como les decía, en la escoliosis del adulto, los adultos pueden tener, de acuerdo con el patrón de la curva, la gravedad, dos síndromes principales, que es el síndrome funcional respiratorio en las curvas torácicas, que ya les había mencionado antes, graves con detenimiento de la capacidad vital y alteraciones cardíacas que a veces conducen a la muerte del paciente, y un síndrome doloroso, que es preferentemente en las curvas lumbares por artrosis discal o interfacetaria. Siguiente. Y pues el pronóstico va a depender de la magnitud de la curva y su progresión, que ya nos había dicho el doctor por qué, porque pues de acuerdo a si eres adulto, si eres adolescente, pues va a ser el grado en que estos progresen. La corrección en las radiografías dinámicas, la respuesta al tratamiento conservador, que ahorita les van a explicar, y las curvas entre más fijas o rígidas y mayores serán más acreedoras a una cirugía. Bueno, siguiendo con el tema, tanto tratamiento, la gimnasia y la natación van a ser parte del tratamiento conservador muy importante. También aquí se va a realizar lo que es una tracción cefálica, pélvica de los cóndilos femorales o combinadas. Estas van a ser necesarias previa a la ortesis o cirugía. Esta tracción se puede llevar a cabo en lo que es la mesa de Riser o de Cottrell. Y aquí pues se van a corregir las curvas y se va a aplicar un corsé enyesado de contención, como lo podemos observar en las imágenes. La imagen que está a la derecha es el método de Cottrell y la que está abajito es la mesa de Riser. Bueno, la mayoría de los pacientes se van a manejar actualmente con el corsé de Milwaukee. Este corsé fue ideado por Blum, Smith y Vidal en 1945 y se va a caracterizar porque va a tener un anillo pélvico muy ajustado que va a centrar la columna mediante 2 barras posteriores laterales que van a estar a la columna y una anterior que va a terminar en un apoyo occipital, distractor y uno mentoniano que va a evitar la flexión cervical. Este corsé se debe utilizar por lo menos 24 horas al día, o sea, andarlo todo el día, y hasta que el signo de Riser, que como ya lo explicó mi compañera, nos va a indicar la maduración ósea. Hasta que este signo nos indique que se ha completado, pues, como tal, el desarrollo óseo. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Y aquí están
diferentes corsés que se pueden utilizar, pero el que más comúnmente se utiliza es el de Milwaukee. También vamos a tener aquí el corsé de Chain Now, que se va a utilizar en las curvaturas dorsolumbares, y el corset de Charleston. Este corsé se va a utilizar, bueno, yo leí que este corsé se utilizaba únicamente en las noches, era de uso nocturno y en aquellas curvaturas únicas. ¿Me puedes dar que sigue, por favor? Y bueno, lo que se pretende con el tratamiento aquí es conseguir que las curvas pequeñas que las curvas pequeñas sigan siendo pequeñas. Y para eso se utilizan pues los corsets elaborados a la medida del paciente. O sea, es decir, el uso ortopédico como tal no va a curar la curvatura, sino lo que va a conseguir es que se sigan quedando pequeñitas. Y bueno, pues el corset va a evitar la progresión de la deformidad, y pues deben de utilizarse en pacientes en crecimiento para estabilizar deformidades estéticamente aceptables hasta que ellos alcancen la madurez esquelética. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? Aquí están los ejemplos del corsé de Milwaukee. Esos hoyitos que ven ahí, esos hoyitos sirven para que el corsé se vaya alargando, se vaya ajustando mediante el crecimiento del paciente. ¿Le puedes dar la que sigue? Aquí tenemos otro ejemplo. Se ve la región posterior. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? Y bueno, ya en cuanto al tratamiento quirúrgico, pues únicamente van a ser aquellas curvas rígidas que van de 30 a 40 grados. Estas son las que van a requerir cirugía correctora más artrodesis, que esta va a ser una técnica que consiste en la fijación de 2 o más cuerpos vertebrales, añadiendo injertos óseos y colocación de una fijación elástica o metálica que los mantenga unidos hasta lograr pues la unión sólida. Y esta fijación pues se va a llevar a cabo con barras de Harrington o de Luke, y esta pues va a ser tomando en cuenta que debe ser muy corta en los jóvenes para evitar pues grandes acortamientos del segmento vertebral. ¿Puedes dar la que sigue? Y bueno, aquí en cuanto a la cirugía que debemos de revisar, pues periódicamente la artrodesis, porque van a ser muy susceptibles a pseudoartrosis. También debemos de revisar lo que son las semivértebras. Aquí se les vacía con la esponjosa y su colapso endereza la columna. La médula va a tolerar más fácilmente los acortamientos de la columna en las elongaciones que eran causadas previamente. Y también vamos a ver que después de la cirugía el paciente va a deber continuar con el uso de su corsé hasta que alcance pues el desarrollo esquelético completo. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? Y bueno, aquí tenemos 2 ejemplos. La que vemos a la izquierda es tras la liberación lumbar anterior y la instrumentación segmentaria posterior. Y la escoliosis vemos aquí que se ha reducido. La de la derecha vemos que es una radiografía lateral, y pues aquí va a mostrar la deformidad de la cifosis torácica después de la instrumentación. La que sí, por favor. Y bueno, entonces, ¿cuáles van a ser las complicaciones del tratamiento quirúrgico? Aquí vamos a tener el aumento o aparición de parálisis o trastornos de la sensibilidad de los miembros inferiores, cuadros de irritación meningia como náuseas, vómitos, cefaleas, problemas de la cicatrización de la herida quirúrgica e infección pues, posoperatoria, rotura o fallos en el material de osteosíntesis, pseudoartrosis de la artrodesis y desgarros del saco dural con fístula de líquido cefalorraquídeo. Después de la que sí. Y bueno, eso es todo en cuanto a tratamiento. No sé si tengan preguntas. ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo una, Doc. Entonces, los corset solo sirven para, de alguna manera,
evitar que siga progresando, o sea, no mejoran la situación, simplemente evitan la progresión. Pues ya con eso tienes una gran garantía. Recuerda que 1 grado por mes avanza la escoliosis. Entonces, imagínate lo que va a progresar una escoliosis. Si la encuentras, si haces el diagnóstico a los 6 años, 8 años, tiene muchos años para progresar, porque recuerden que va a dejar de progresar hasta que alcance la edad adulta. Recuerden que la edad adulta, para eso es el signo de Richter. Normalmente para buscar la edad ósea, tomamos una radiografía de las 2 muñecas y la de la pelvis para ver el signo de Richter. Y en las muñecas hay unas tablas especiales que nos dicen qué huesos ya aparecieron, cuáles no, dependiendo de la edad del paciente. Entonces es muy importante que no progrese la curva. También recuerden que dijimos que muchas aparecen en la adolescencia. Nada más que para escoliosis, la adolescencia empieza a los 10 años. Y que entonces, de todas maneras, aunque empieza a los 10 años, para los 12 o 13 años en mujeres y 15 en hombres, pues falta mucho por crecer y la curva puede aumentar mucho por ese grado que aumenta mensualmente. ¿Sí? Y no es lo mismo hacer un tratamiento conservador que un tratamiento quirúrgico de una curva. Son muy difíciles los tratamientos quirúrgicos porque ustedes lo vieron, esas grandes instrumentaciones, prácticamente se abre en canal al paciente, ¿verdad? Son heridas enormes con muchas horas de cirugía, con muchos riesgos, con muchas unidades de sangre de por medio y puede fallar. O sea, no estamos seguros de que sea un éxito. No sé si quedó contestada tu pregunta, si alguien más. Sí, doctor, gracias. Además, acuérdate que el aparato corrige hasta ciertos grados que aunque no la desaparezca la curva por completo, pues hay ciertos grados con los que podemos vivir sin mayores problemas. Porque también recuerden lo que dijo el último ponente, más de 30 grados ya estamos pensando en cirugía. Más de 20 grados necesita corsé de Milwaukee. Más de 30 grados, cirugía. Adelante. ¿Alguna pregunta? Sale, jóvenes. Nos vemos entonces. Con los de clínica, no se olviden que nos vemos hoy al rato.